Buenas a todos, bienvenidos a Terapia de Choque, como todos los viernes en Auner TV con José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer volver a estar contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania y fundamentalmente en la muerte de uno de los opositores de Putin, de Navalny, que tuvo lugar hace unos días y ha causado mucho revuelo. Pero para contextualizar esta guerra, quizá nos tendremos que ir bastantes años atrás. Ucrania es un país reconocido por la ONU desde el año 91, que se separa de la URSS. ¿Qué papel han jugado Konovalech, Bandera, Shukevich en esta Ucrania que estamos viviendo a día de hoy? Y en todo lo relativo con lo que algunas voces llaman, lo es el Maidán, porque algunos están diciendo que Rusia no está luchando contra un país, sino contra el Maidán, que fue una revolución, un golpe de Estado que se dio en Ucrania. ¿Cómo contextualizarías tú esta guerra, teniendo en cuenta que Putin también, en la famosa entrevista con Tucker Carlson, dijo que no reconoció a Ucrania como Estado y dijo que era necesaria la intervención rusa para desnazificar el país ucraniano? Bueno, a ver, el tema es que, a ver, si estamos en historia nos vamos muy lejos. A ver, es verdad que Ucrania como entidad histórica no ha existido. Es decir, es verdad que estaba lo del ducado de Rus, que Kiev era la capital durante un tiempo, luego fue Novoroskov y luego Moscú, y que durante mucho tiempo perteneció a esa mancomunidad del reino polaco-lituano, que ocupaba buena parte de lo que es la Ucrania occidental. Pero estamos hablando, nos vamos a la Edad Media y luego principios de la Edad Moderna. Luego, bueno, hasta el siglo XVIII, que fue el reparto de Polonia y, bueno, ya buena parte de la zona más oriental de Ucrania la conquistó en la época ya de Pedro el Grande, y después en el reparto de Polonia pues se repartió, aunque esa parte de Ucrania occidental no fue a parar a Rusia, fue a parar a Austria, ¿no? Y durante mucho tiempo, por ejemplo, Lviv, que se llama ahora Lviv en ucraniano o en ruso, era Lemberg en alemán, pues sí, por eso era la capital de lo que se denominaba la Galicia, no Galicia, Galicia austriaca, ¿no? Es decir, y ahí había mucha población, no solamente ucraniana. Y Ucrania formaba parte del imperio zarista, prácticamente lo que hoy es Ucrania, excepto la parte, repito, la parte de Ucrania occidental que pertenecía al imperio austrohúngaro. Y después de la Segunda Guerra Mundial, es verdad que volvió a Polonia, cuando hubo el reparto, el tratado no recuerdo, parte después de Versalles hubo el Curzon, el tratado, en la línea Curzon, que se llamaba, se le concedió esa zona de la Ucrania occidental, se le concedió a Polonia, ¿no? Y el resto de Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, y es verdad que era como una república autónoma socialista, pero pertenecía a la Unión Soviética, estaba dentro de lo que se conformaba la Unión Soviética. Eso se independiza por, bueno, yo diría la traición de Yeltsin y Kravchuk y Shevchuk, que era el presidente de Bielorrusia, que declaran las independencias de Rusia de la URSS, de Ucrania de la URSS y de Bielorrusia de la URSS, ¿no? Entonces Ucrania pasa a ser, exactamente en el año 91, pasa a ser un estado independiente. Pues la URSS se disuelve
Y por lo tanto, a partir de la disolución de la URSS, pues no solamente esta república, sino muchas otras, las repúblicas asiáticas, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, etcétera, se convierten en estados independientes y la ONU lo reconoce. ¿Qué ocurre antes? Bueno, antes, cuando se va a producir la disolución de lo que es el bloque soviético y la reunificación alemana, se acuerda con Gorbachev, que todavía era presidente de la URSS, del Soviet Supremo, para ser más exacto, que la OTAN no se va a expandir hacia el este, y que los países que habían formado parte del bloque soviético, el Pacto de Varsovia, el contrapunto militar a la OTAN, y las repúblicas bálticas que ya se habían independizado de la URSS no iban a formar parte de la OTAN. Bueno, esto se ha incumplido, porque está todo. Y ahora pues iba a entrar Ucrania en la OTAN, ¿no? Pues había solicitado entrar en la OTAN y parecía que iba a entrar en la OTAN, y por lo que además de pruebas, pues había ya bases militares de la OTAN, pero sin poner la banderita de la OTAN, pues no podían, pues el territorio ucraniano. Los nombres que tú me das, bandera y demás, pues son gente que entraron, estaban en el exilio en la época soviética, estaban en el exilio y entraron con las tropas alemanas cuando se produce la invasión de la URSS por parte de Alemania. Entonces se dividieron, era lo que era la UPN, la justicia militar, o el ejército militar del partido político ucraniano que quería la independencia de Ucrania, de la Unión Soviética, y estos se dividen en un determinado momento, y el ejército de bandera, como la UPNS, pero se conoce como los banderistas, estos señores se dedicaron a matar al cielo y siniestro. Mataban a judíos, mataban a polacos, mataban a rutenos, mataban a rusos y mataban a ucranianos que eran comunistas. Este señor Bandera era tan criminal, al principio entró con las SS, con los Einsatzgruppe, que incluso los propios Einsatzgruppe escribieron a Himmler diciendo que este señor era de lo que cometían eran atrocidades, imagínate, ¿no? Que las SS hablaran de atrocidades, pues imagínate lo que decía este señor. Se calcula que mató la organización banderista, mató, por los cálculos que hay, entre 90 y 100.000 personas en Ucrania, sobre todo de la zona de Ucrania occidental, de donde había polacos y demás, que incluso hubo enfrentamientos entre esta liga, este ejército de bandera con el ejército clandestino polaco, con la resistencia. Así que este es el problema. Y después, durante un tiempo, ya una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y a Ucrania por formar parte, y entonces sí que se le anexa, porque eso también se había anexado a la Unión Soviética a partir del tratado Ribbentrop-Molotov, eso queda en la URSS, y toda esa parte de Ucrania occidental pues forma parte de la Unión Soviética, y está ahí por el tema geográfico, se lo incluye dentro de Ucrania. Pero bueno, durante la época hasta el año 50 y algo, en Ucrania sigue habiendo atentados y combates con este ejército ucraniano. Bueno, el problema es que este señor, que era un asesino, pues el día de la independencia de Ucrania es el cumpleaños del señor Bandera. Entonces, tiene aquí el ejército. Pero bueno, esto es historia, ¿no? Historia, si quieres, más lejana. Pero la realidad es que, para ir a la historia más cercana, que es lo que afecta más a lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, hombre, el tema viene porque la OTAN incumple los acuerdos que había llegado con Gorbachev, incluso con Yeltsin, que era que la OTAN no se iba a expandir. La OTAN se expande porque aprovecha el momento de debilidad de Rusia, que ya sabemos cómo era Yeltsin, en qué estado estaba Rusia, la Federación Rusa en la época de Yeltsin, sin capacidad de respuesta a lo que la OTAN hiciera o pudiera hacer,
fueron entrando todos los países a los que no deberían entrar, pues fueron entrando en la OTAN. Claro, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que ha llegado Putin y ya, bueno, por lo menos ha recompuesto el país, vuelve a ser una nación un poco que tiene ya un peso más importante a nivel militar, no tanto económico, pero sí a nivel militar, a nivel regional. Es evidente que a nivel mundial ya no, pero a nivel regional sí. Tiene las armas nucleares, pero bueno, estamos hablando de utilizar armamento solamente convencional. Pues vuelve a ser un actor importante, por lo menos en una zona, y llega un momento en que dice que hasta aquí se ha llegado. A ver, el Maidán, hombre, el Maidán es una revolución, y además lo ha reconocido la propia administración estadounidense, montada por la CIA, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque interesaba eliminar a Yanukovych, que era el presidente que había ganado las elecciones, pero era prorruso y evidentemente iba a cortar, no iba a solicitar la entrada en la OTAN ni siquiera la entrada en la Unión Europea. Iba a provocar un acercamiento con Rusia. A eso, claro, evidentemente con el acercamiento que tenía Lukashenko, que tenía Rusia con Bielorrusia, con Lukashenko, hombre, se entiende que si Ucrania pasa otra vez a la órbita de Rusia, pues en el fondo es como si la Unión Soviética volviera a resucitar, ¿no? Porque, claro, ya Rusia tendría fronteras ya directas, no puestas por la OTAN, sino puestas por Rusia con países de la OTAN. Y ahí se montó el Maidán. Que hay que decir que de pacífico no tuvo nada, porque hay que recordar el incendio de la casa de Odessa, donde queman a un montón de gente viva por ser prorrusa. Es decir, entonces, y que cuando las provincias del Donetsk y el Lugansk pues piden tener una autonomía, pues no están de acuerdo en permanecer con Ucrania, pues en 2014 se dedican a bombardear. Es decir, que la guerra no empieza con la entrada de Rusia en Ucrania, empieza con los bombardeos de Ucrania, tanto primero Poroshenko, que era el presidente en esos momentos, como luego de Zelensky, de las poblaciones del Donetsk y del Lugansk. Y se firman los acuerdos de Minsk, que no se han cumplido, y como reconoció la señora Merkel ya cuando no era canciller de Alemania, pues que los acuerdos se firmaron para mejorar el ejército ucraniano, porque si no, en aquellos momentos, si el ejército ruso hubiera invadido Ucrania, lo hubiera ocupado en 3 semanas o 4. Es decir, que por lo tanto todo es la comedia. Se hizo comedia porque el objetivo fundamental es provocar el debilitamiento de la Federación Rusa, y de esto se debe. Es decir, y en esa estamos. Entonces, claro, llegó el momento en que el problema era que ya parecía que Ucrania iba a entrar en la OTAN directamente, y hasta aquí pues Putin dijo que no. Hombre, desnazificar, es que la verdad es que los que mandan ahí, claro, si tú tienes un montón de gente que va con simbología nazi, te dedicas a levantar monumentos a gente que han colaborado con los nazis. Si tú pones monumentos a las divisiones ucranianas de las SS, si tú levantas monumentos a Bandera y a gente como esta, y vas con insignias de aquella época, no de las Cruz Gamadas, pero algunos ya con la Cruz Gamada directamente, pero otros con simbología de aquellas formaciones ucranianas que pertenecían a las SS o eran similares a las SS, pues es evidente que es lo que eres. Y es que esto no es un problema de que lo diga Putin o lo deje de decir Putin, es que esto está ahí. Entonces, esta es la realidad de lo que hay ahí. Y Ucrania, hay que decir que es el país considerado por la Unión Europea, no lo ha dicho Putin. La Unión Europea reconocía a Ucrania como el país más corrupto. Es decir, es un país corrupto, es un país donde
además había campos y eso está demostrado, porque lo sacó la Unión Europea, no lo ha sacado nadie. Había campos de entrenamiento para los grupos neonazis europeos que iban allí a entrenarse militarmente. Luego había laboratorios de investigación bacteriológica, donde se utilizaba gente. Hay que decir que era un país donde funcionaba, había granjas de vientres de alquiler, para que la gente me entienda, o ya debe saber, supongo, todo el mundo que son los vientres de alquiler, pues había granjas de vientres de alquiler. Es decir, es que esto es Ucrania. Además de, bueno, pues nidos de prostitución, de tráficos de drogas, etcétera, etcétera. Esto es Ucrania. Sí, esa es la realidad. Sí, pues que todo esto justifique la invasión. Yo no digo que justifique, la invasión no viene porque haya granjas de vientres de alquiler, digo lo que es el país. Viene por el tema de que evidentemente iba a entrar en la OTAN y se iban a poner armamento nuclear a 100 y pocos kilómetros de Moscú. Porque hay que decir que la frontera de Kharkov a Moscú, pues habrá 200 y pico kilómetros. Así que este es el tema. Por eso Rusia entró en Ucrania. Bueno, en términos bélicos, a día de hoy, tras hacerse con Avdiivka, esa localidad a la entrada de Donetsk, sí, anexionada a Donetsk prácticamente, está pegada, ahora se dice que Rusia tiene cercada la localidad de Robotyne. Sí, está, a ver, las operaciones militares, es decir, estamos en una guerra que recuerda más a la Primera Guerra Mundial que a la Segunda, porque es mucha guerra de trincheras donde las armas defensivas están superando a las ofensivas y los avances son muy pequeños y muy lentos en el frente, pero es verdad que en estos momentos lo que se llamó la contraofensiva ucraniana pues se demostró que fue un fracaso y en estos momentos los avances, aunque pequeños, que hay que decir que son pequeños, son por parte de Rusia. Hombre, Avdiivka era una población importante porque desde ahí se bombardeaba la capital del Donetsk por parte de Ucrania. Ahora ya les queda más lejos y ahora pues los militares Robotyne pues tienen abierta la zona bastante probable de llegar a Kramatorsk, que eso ya prácticamente llevaría a la ocupación por parte de Rusia total del Donetsk. En otros frentes, pues es verdad que se producen avances menores, en la zona de Kharkov o la zona de Gerson, que está al sur, cerca de la península de Crimea. Pero, a ver, la fase está en que en estos momentos, al ser una guerra larga y de desgaste, pues quien está saliendo más perjudicado es Ucrania, porque ni tiene los medios para producir el armamento, ni los medios militares, salvo que se los piden los países de la OTAN, no los puede producir, y tampoco tiene el número de soldados. El problema, a ver, yo ya hace mucho tiempo que dije que una cosa es que te envíen las armas. Perdón, una cosa es que te muevan, que te envíen las armas y otra cosa es que tengas soldados para ponerlas en marcha. Porque el problema que tiene Ucrania es que tiene una población limitada. Cuando hablo de una población me veo población que pueda estar en edad militar. Y Rusia no tiene más gente. Entonces es evidente que al final pues te pueden enviar tanques, te pueden enviar aviones o te pueden enviar drones o te pueden, bueno, drones es distinto porque esto con una persona ya puedes hacer volar mucho, pero otro tipo de armamento los tienes que saber manejar y eso es preparación militar a la gente y luego es evidente que el tanque, aunque cueste traerlo, el tanque lo puedes reemplazar, los soldados no. A ver, se pueden reemplazar, pero si no tienes, es decir, los aliados te pueden enviar tanques. Soldados no, porque si envían soldados, evidentemente están entrando en guerra, ¿no? Yo creo que están en guerra, yo creo que la OTAN está en guerra contra Rusia. Pero, claro, una cosa es que tú le vendas, en teoría dices que le vendes armas,
Y otra cosa que envíe soldados. Si envía soldados sí que entonces está entrando ya directamente en la guerra, ¿no? Y eso yo creo que está en la OTAN por ahora no va a hacer. Entonces, claro, el problema que tiene Ucrania es que las pérdidas de vidas, o bien sea porque mueren o caen heridos o caen prisioneros, son muy difíciles de reemplazar. Bueno, y centrándonos más en el evento que ha sucedido últimamente, que más revuelo ha causado, que es la muerte de Navalny, uno de los opositores de Putin. Leí el otro día a Rubén Gisbert en Twitter decir que en la entrevista de Tucker Carlson a Putin le costó la vida a Navalny. ¿Tú entiendes por dónde puede ir Rubén Gisbert con esta afirmación? No, yo no sé, eso lo tendrás que preguntar a Rubén Gisbert, no lo sé, no voy a hacer interpretación de lo que dice la gente. A ver, yo la pregunta es ¿a quién beneficia la muerte de Navalny? Políticamente hablo, primero hay que saber si se han muerto de muerte natural o han matado. Esto es la pregunta, primero. Porque claro, no, que se ha muerto porque estaba en la cárcel y la ha matado. Bueno, hay gente que se muere de muerte natural de un día para otro, o en el mismo día, ¿no? O por la mañana lo ves, estás hablando con esa persona y tal, y a la tarde te llaman y dicen, mira, se ha muerto fulanito, fulanita, y dices, hombre, pero si he estado con ella esta mañana, pues mira, pues se ha muerto. Por lo tanto, el hecho de que estuviera de buena salud, pues a veces pasan cosas y hay, bueno, pero no puede ser que lo hayas matado también, esto habrá que saber. Yo lo que voy es a la pregunta que hay que hacerse de a quién beneficia políticamente la muerte de Navalny. Yo creo que a Putin no le beneficia en nada. Es decir, a ver, es un señor, era un señor que estaba en la cárcel, estaba inhabilitado para presentarse a las elecciones presidenciales que va a haber en breve, porque hay que decir que este señor está acusado de 2 cargos importantes, primero, y además no está demostrado con pruebas de traición, porque tenía reuniones con miembros de servicios secretos extranjeros para provocar un Maidán, como hablábamos antes, en Rusia, y 2, por malversación de fondos, o presunto malversación de fondos de una empresa que él tenía. No sé si era una naviera o de madera creo. Bueno, pues, estaba inhabilitado. Después hay que decir que, a ver, que este señor ya se ha presentado en las elecciones. Se ha presentado 2 veces a unas elecciones tanto presidenciales como legislativas. Las 2 veces no ha alcanzado ni el 2%, que es el mínimo para entrar en la Duma. No tiene representación, no porque le hayan impedido, no, es que no ha llegado ni al 2%. Es decir, una cosa es lo que te vendan. Es decir, verdad que hay movimientos, digamos, liberales, proeuropeos en Rusia, pero que están muy circunscritos a las 2 grandes ciudades rusas, que son Moscú y San Petersburgo. Fuera de esa zona no hay una adhesión a los planteamientos proeuropeístas y proliberales entre la gente rusa. Aquí hablo del pueblo, no digo de los políticos o no políticos. Es decir, que por lo tanto, hombre, políticamente este señor no era un problema en estos momentos para Putin. ¿A quién ha beneficiado? Bueno, vamos a ver, vamos a poner contexto. A veces las cosas hay que ponerlas en contexto. Si las sacamos del contexto, o parecen una cosa, puestas en contexto, parecen otras. Tú y yo estamos hablando ahora de Ucrania. Hace un mes hubiéramos hablado de Ucrania. No. No. ¿Salía ya Ucrania en los telediarios? No. ¿Salía Ucrania en los periódicos? No. Hay que decir que ya el apoyo a Ucrania había ido en decadencia. En Estados Unidos, hay que recordar, los partidos republicanos, hace poco había votado por 2 veces en contra
de nuevas ayudas a Ucrania. En Europa ya hay países que estaban diciendo que estaban ya cansados de darle, que no iban a aprobar más ayudas a Ucrania. Ucrania, de Hungría, Eslovaquia y algún otro país. Pero es que además entre la población ya empezaba a las quejas. Hemos visto todas las protestas de los agricultores y en muchas zonas de Europa se criticaba el hecho de que para Ucrania había dinero, en cambio para los agricultores de la Comunidad Europea no había. Por lo tanto, es decir, ya empezaba a haber un clima de hartazgo respecto al tema de la guerra de Ucrania. Bueno, este señor muere y de golpe Ucrania vuelve a estar otra vez en primera línea. El señor Zelensky ya da vueltas, que ya no iba a ningún sitio ni nadie lo iba a ver, y ahora ya de vuelta otra vez aparece por todos los sitios. No, el otro día estuvo en la conferencia de seguridad de Múnich, ya ha ido Pepe Borrell y Ursula von der Leyen a verle a Kiev, es decir, ya vuelve a estar en el candelabro que decía aquella. Y ya volvemos a ver, ahora cogemos un periódico y ya tenemos pues en noticias de internacional, ya el genocidio de Gaza ya pasa a un segundo plano y volvemos a tener al primer plano Ucrania. Y ya, pues hombre, ya todos los telediarios abren con Ucrania, excepto que haya pasado como ahora aquí en España, por la desgracia del incendio de Valencia, pero ya el tema de Ucrania volvió a aparecer otra vez, que si hay que ayudar, que si Rusia quiere invadir la OTAN, que si quiere invadir Polonia, que si no, volvemos otra vez a esos discursos de los primeros días de la guerra de Ucrania. Por lo tanto, ¿a quién ha beneficiado ese tema? Pues ha beneficiado el tema de Navalny, ha beneficiado, es decir, si en Europa ya el tema de Ucrania era prácticamente inexistente, pues ya a Rusia ya le va bien, porque si no se habla de Ucrania, no se le va a dar ayudas a Ucrania, a mí ya me va bien, porque consigo lo que a mí me interese, y eso, si Zelensky no tiene ayudas, pues lo está forzado a firmar una paz o una negociación, y por lo tanto yo saco la parte del león. Ahora volvemos a estar en lo mismo. Entonces, ¿a quién ha beneficiado? Pues ha beneficiado a aquellos sectores dentro de Estados Unidos y dentro de la Unión Europea y a Zelensky para que el tema de Ucrania se vuelva a poner en el primer plano de la actualidad y se justifique que hay que volverle a seguir dándole ayuda, tanto económica como militar, a Ucrania, porque ya ves lo que es Putin, que mata aquí a todo el mundo que está en contra de él. Por lo tanto, ¿eso quiere decir que lo hayan matado la CIA, para entenderlo? Pues no lo sé. Yo lo único que digo es que, a ver, si hay gente, y esto lo digo así seriamente, lo digo muy serio, si hay gente que va a decir, hombre, ¿cómo lo ha matado la CIA si estaba en una cárcel de máxima seguridad en Rusia? Bueno, si la gente cree que un servicio secreto importante, sea la CIA o sea el FSB, que es el de Rusia, o sea el Mossad, o sea el que sea, no tiene capacidad de llegar a una cárcel de máxima seguridad de un país, es que vive en la inopia. Así de claro. Por lo tanto, llegar puede llegar. Que hayan sido ellos, si es que al final ha muerto por asesinato, yo no tengo pruebas para mostrarlo. Yo lo que estoy haciendo es un análisis de a quién ha beneficiado la muerte de este señor. Primero, repito, habrá que saber si se ha muerto de muerte natural o no. Si es no, pues lo que no vamos a saber, por lo menos a corto o medio plazo, es quién ha sido el ejecutor o quién ha ordenado la ejecución. Pero dicho esto, yo hago lo que hago es el análisis de a quién he beneficiado. Y a partir de ahí que la gente saque las conclusiones que entienda convenientes sobre el tema. ¿Está? Porque hay que decir también que a veces, a lo largo de la historia, yo soy historiador, a lo largo de la historia, a veces viene mejor que alguien se muera porque se convierte en mártir que no que siga vivo. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Es decir, que por lo tanto, las posibilidades, en el caso de que a veces se realice la autopsia, digan, porque no, ha sido envenenado o le han hecho lo que sea, que no sea una muerte natural, pues entonces las puertas, las posibilidades de quién ha sido
la mano ejecutora pues son muy amplias. Bueno, Navalny había sufrido un intento de envenenamiento el 20 de agosto del 2020 y esto se entronca con un montón de muertes de opositores o de críticos con el gobierno de Putin a lo largo de los 20 años de gobierno de este en Rusia. Desde Vladimir Golovyov, que era se puede decir, la primera muerte por un tiro en la cabeza de la era Putin, de un opositor, era diputado en la Duma de Rusia Liberal, hasta la caída del avión del grupo Wagner, que viajaba el jefe de ese grupo, Prigozhin, que se han atribuido a Putin. Bueno, ¿qué valoración haces de todo esto? Bueno, a ver, vamos a ver. Yo que hayan agentes que desaparezcan porque interesan, eso pasa en todos los países. Porque en Estados Unidos no hace mucho apareció colgado el señor Jeff Epstein, que tenía la lista de pedófilos que iban a la lista, a la isla aquella, y que se sabía que trabajaba para la CIA para tener fotos de personajes nacionales e internacionales a los que en determinado momento sacarle el expediente y decirle, mire, usted lo que es, si no hace lo que decimos, pues las fotos saldrán. ¿No? Este señor que parece que iba a cantar desapareció. Esto ha pasado siempre. Por lo tanto, que Rusia o el servicio secreto ruso pues haya eliminado a personas que eran comprometidas para la seguridad del Estado, pues seguramente. Es decir, de los nombres que tú me has dicho, hay gente que algunos habían trabajado para el FSB. El FSB es el sucesor de la KGB. La gente lo entiende. La KGB es más conocida que el FSB. Por lo tanto, gente que tiene mucha información y que estaba en países enemigos a Rusia y que estaban cantando. Y evidentemente eso estaban cantando por secretos de Estado o secretos relevantes, pues seguramente del nivel de seguridad nacional. Bueno, esto todo lo hacen todos los países, ¿eh? No pongamos, y no. A ver, yo sé que con esto que digo, pues habrá gente que levantará un pajaque, pero el mundo funciona así. Yo siento mucho, pero es que el mundo funciona así. Y entonces, pues que algunos de estos que tú me has dicho, yo no tengo la seguridad, pero que haya podido ser el FSB, pues seguramente pues es muy posible, como también es muy posible que la CIA, algunas personas que no le interesan, porque pueden pillar, pues también desaparezcan, igual que hace el Mossad, igual que hacen otros servicios secretos. Porque esa es una de las funciones de los servicios secretos de los países. Así funciona. Y otra cosa es lo que te vendan de la democracia, de la libertad y no sé qué y no sé cuánto. Pero esto funciona así. Entonces, estos señores, algunos de ellos, pues eran personas que tenían mucha información privilegiada que iba en contra de la seguridad del Estado. Entonces, si Rusia lo ha hecho y que yo no tengo pruebas, pero lo ha podido hacer, bueno, son cosas que esto no justifica. Yo no estoy justificando la muerte de nadie. Claro, pues claro, esto lo ve mucha gente y luego nos pueden demandar al canal. Yo no estoy justificando la muerte de nadie. Yo digo que esto son prácticas que hacen muchos servicios secretos. Ya está. Es decir, entonces, pero no ahora, esto es de hace mucho tiempo, diría que hace muchos siglos. Es decir, entonces, es lo que hay. Yo no sé si esta gente que tú me has dicho, todos los ha hecho el servicio secreto ruso o ha sido el otro servicio secreto para hacerlo cargar a Rusia, que también puede ser, o a veces Rusia lo hace para descargar a la CIA, porque todo funciona así. Bueno, ya está. Es decir, de verdad que uno, si lo han envenenado con polonio, no es muerte natural, lo han envenenado. Entonces esto no se puede decir que se ha muerto porque es difícil que tú te tomes polonio tomándote una Coca-Cola, ¿no? No te han metido el polonio dentro, pues no es una cosa que esté por el aire y dices, mira, que pasaba por debajo de un árbol y se cayó el polonio dentro de la lata de Coca-Cola. No, esto es decir, bueno, pues ya está. Pero ¿quién ha sido? Bueno, pues ahí, pues repito, lo mismo que con Navalny, que la gente pues interprete y saque las conclusiones que quiera sacar. Pero es evidente pues que eran gente
que en este caso que tú me dices sí que eran gente que podían perjudicar no tanto a Putin, que también, pero sobre todo a la seguridad nacional de Rusia. Entonces, bueno, pues es posible, y digo posible, que lo hayan hecho. Yo no tengo ninguna prueba, y como no tengo ninguna prueba, pues no voy a decir, no, han sido estos, como si fueran los otros, pues tampoco, porque si yo no tengo pruebas, no voy a acusar a nadie de haber matado a alguien si no tengo ninguna prueba. Es decir, yo lo único que hago es un análisis, y el análisis con Navalny, te he dicho, a quien beneficia, en los casos de otros que tú me dices, pues es verdad que ahí sí que salía beneficiado. Y repito, no tanto Putin, sino como Rusia en sí, pero igual, es decir, interesaba que a lo mejor, repito, se murieran y por lo tanto la mano ejecutora no ha sido el servicio secreto ruso, sino han sido otros. Repito, aquí entramos pues, como las novelas de espías de John le Carré, cada uno que saque al final de la novela, pues saque la conclusión que quiera sacar. Pero John le Carré, que conocía muy bien el mundo de los espías, lo era, o Graham Greene que lo era, yo recomiendo a la gente que se lea las novelas o vea algunas películas que están basadas en sus novelas y verán que lo que yo digo, cómo funcionan los servicios secretos, verán que funcionan así. Porque estos señores, la trama era novelada, evidentemente, pero las acciones de los espías no eran noveladas. Es decir, los espías funcionan así, ¿no? Funcionan así, como están en esa. Pues hemos hecho un repaso de la actualidad de la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias, José Miguel, por estar hoy con nosotros. Un placer. Mañana, hoy sale a las 10 este programa sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Mañana a las 10 de la mañana tendréis un vídeo que vamos a grabar ahora, José Miguel y yo, sobre el Real Madrid y las carencias de la plantilla. Un fuerte abrazo, José Miguel. Un fuerte abrazo, Pablo. Hasta luego.